Donald Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos y en apenas una semana ha conmovido prácticamente al mundo, que está horrorizado o sorprendido. Algunas personas, por supuesto, y algunos simpatizantes de Trump están muy contentos. Pareciera ser un rescate del Estados Unidos que él entiende que debe ser grande otra vez. Pero la seguridad de los Estados Unidos está siendo sencillamente cuestionada y las medidas de encerramiento antiinmigratorias que está tomando Trump, aparte del tema comercial con México, algunos otros países, la renuncia inmediata al acuerdo transpacífico de comercio con otros 11 países del Pacífico, pues son temas en los cuales uno tiene que observar con preocupación. En el caso de República Dominicana probablemente no estamos tan en el radar del gobierno del señor Donald Trump, pero sí algunas de sus decisiones afectan muy seriamente a los dominicanos. La cantidad de dominicanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, o el comercio que tenemos con Estados Unidos por vía de un acuerdo de libre comercio, también son aspectos en los cuales ahora, a partir de estas decisiones que ha tomado el señor Trump, debemos analizarlas. Hemos invitado a Roberto Álvarez, un analista internacional, reconocido abogado, que ha trabajado el tema de la política y también el tema migratorio, y ya lo han visto en algunas conversaciones con nosotros sobre esto. Conoce muy bien Estados Unidos, ha estudiado el tema migratorio y otros temas de comercio, y le agradecemos que haya aceptado esta invitación para analizar Donald Trump y los dominicanos. A mí me gustaría comenzar por el aspecto migratorio. Estas primeras medidas que ha tomado Donald Trump, que van dirigidas fundamentalmente a impedir la entrada de ciudadanos de unos 6 países, vinculados sobre todo con, lo vincula Donald Trump con el terrorismo. ¿Cómo esto puede afectar o terminar afectando a los ciudadanos de la República Dominicana, Roberto? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, sí, Fausto. Un placer estar aquí contigo. Mira, aún continúa una buena incertidumbre en relación a cuál va a ser el alcance de las medidas migratorias de Trump. Ya estamos viendo, ¿no?, de que era siempre su intención de cumplir con sus promesas de campaña. Aquellos que dudaban, pues ya tienen una prueba de que en Estados Unidos, en los países desarrollados, por lo general los presidentes, los primeros ministros, sí cumplen con sus promesas de campaña. En relación a la orden ejecutiva que tú estás mencionando, la que ha excluido por un plazo primero de 90 días para estudiar la forma de asegurarse de que no vayan a entrar de esas naciones terroristas, pues ha causado la consternación, el caos, el rechazo que hemos visto tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. ¿Tiene esto precedentes en Estados Unidos? Sí, los tiene, lamentablemente. En una ocasión previa, ya hace más de 100 años atrás, pero hubo una ley de exclusión de los chinos, por ejemplo. Así que hubo incluso en otros momentos, si eran momentos de guerra, pero podrían... Por ejemplo, con lo de Pearl Harbor, los japoneses, sí, pero eran japoneses norteamericanos. Sí. Es decir, hubo campos de concentración en Estados Unidos. Correctamente. Para esos japoneses. Que fueron internados durante la guerra. Sí, sí. Pues ha habido en ciertos momentos en el pasado de Estados Unidos situaciones más o menos análogas. Pero luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el año 2001, no se tomó ningún tipo de medida de ese tipo, por ejemplo, para los ciudadanos de Arabia Saudita, que era desde donde venía la mayor parte de los que participaron en esos ataques. E incluso esa es una de las críticas a este decreto, en el sentido de que no está incluida Arabia Saudita entre esos países en este momento. Yemen, Sudán, Somalia, hay varios países que sí están incluidos y que no son de los que han exportado terroristas que han tenido objetivos cumplidos en Estados Unidos. Y está incluido
Irak, Irak por ejemplo, está que es un incluido. país que se supone ahora de un gobierno aliado Aliado a Estados Unidos. Ciertamente. Entonces ahí vienen pues de las contradicciones. O Afganistán, por ejemplo, que no está incluido. También. Entonces, esto es un aviso, Fausto, de que apenas estamos comenzando a ver, esto es como la punta del iceberg, en cierto sentido, en términos migratorios de lo que viene. Y para República Dominicana debemos estar en preaviso de que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles porque todavía no ha comenzado Trump a cumplir con otros aspectos de sus promesas que sí nos pueden afectar directamente. Ya. ¿Cuáles serían esos aspectos o esas posibles decisiones que nos pudieran afectar? Tenemos en Estados Unidos una gran cantidad de estudiantes universitarios, por ejemplo. Tenemos en Estados Unidos una gran cantidad de personas indocumentadas, por ejemplo. De los 11 millones y medio de indocumentados que hay en Estados Unidos, creo que tú mismo me decías que la mitad son de México, pero ahí debe haber cerca de 500.000, 600.000 ciudadanos dominicanos. No tantos dominicanos. Sí, mira, de esos 11 millones y medio que se calculan son indocumentados o en una situación migratoria irregular en Estados Unidos, el 60% más o menos son mexicanos. Después, entre salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, llega el total a un 73% más o menos, cubre a esas 4 nacionalidades. Nosotros los dominicanos tenemos una situación, la comunidad dominicana de Estados Unidos, una situación migratoria bastante regular en comparación a esas otras nacionalidades. Nos hemos beneficiado a través de los años de un alto número de residencias permanentes. Yo calculo que los indocumentados dominicanos en Estados Unidos fluctúan entre 115.000 y 150.000. Hay estimados, por ejemplo, del Migration Policy Institute, que los ubica en 123.000 más o menos, es decir, está dentro de ese rango. Dentro de ese universo de indocumentados se encuentran toda una serie de jóvenes, es decir, lo que llaman en Estados Unidos la ley DACA, DACA, que es acción diferida para los que llegaron en la niñez. Son aquellos jóvenes, niños que fueron llevados por sus padres, se quedaron en Estados Unidos en situación migratoria irregular. Hubo un proyecto de ley que no prosperó en el Congreso y que Obama después, a través de una orden ejecutiva, le regularizó su estadía en Estados Unidos, pero por unos 2 años. Entonces, ese grupo, que le llaman los Dreamers, más o menos, ya hay unos 6.000 dominicanos que han sido aceptados por ese programa y que están regularizados y que en este momento no podrían ser deportados. Pero esos dependen de una orden ejecutiva de Barack Obama, que puede ser revertida por una orden ejecutiva de Donald Trump. Así es. Y ese es uno de los peligros, porque si bien hay ahora mismo un grupo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos que está tratando de adoptar una ley para protegerlos ya de manera definitiva, podría no prosperar, podría también no llegarse a un acuerdo. Y ahí entonces estarían sujetos a un decreto de Trump o a la inacción de Trump no extendiendo cuando se cumplan los 2 años. Mira, yo he visto informaciones procedentes de México, por ejemplo, en donde está la preocupación por el tema de los mexicanos. El gobierno mexicano está disponiendo de una gran cantidad de millones de pesos mexicanos y de dólares para darle apoyo a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Y los salvadoreños, y los guatemaltecos, y los hondureños. Sí, le están disponiendo para apoyarlos dentro de Estados Unidos para que ¿Y las autoridades dominicanas dónde están? Por eso pregunto, y mi pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno dominicano frente a una situación como esta? No porque estemos pensando que, ok, no lo van a deportar, o tal vez lo pueden deportar, pero
la incertidumbre, el miedo, el terror a que están expuestos los ciudadanos dominicanos que viven en Estados Unidos? ¿Quién los ayuda? Mira, nunca ha sido más necesario que ahora tener un cuerpo consular y diplomático profesional y capacitado para enfrentar esta situación. Nunca. Y ahora, lamentablemente, no lo está. La mayoría son políticos, son personas que han sido nombradas porque son miembros del partido o para complacer a algún funcionario. En los otros países que ya mencioné han redoblado el número de funcionarios en los consulados y los están capacitando justo para enfrentar esta situación. ¿Qué pueden hacer? Muchísimo. Por ejemplo, brindarle asistencia jurídica, darle información sobre cuáles son sus derechos en este momento, porque hay procesos antes de que vayan a ser deportados cualquier persona. De hecho, muchos mexicanos intelectuales están proponiendo que se utilice exactamente eso para crear cuellos de botella, es decir, que haya tantos casos jurídicos presentados para tienen ese derecho, Derecho, ¿no? para protegerse. Para protegerse, Sí, claro. pero a la misma vez para crear un número tan grande, un volumen tan grande de casos que no puedan, es decir, tome años para llegarse a deportar a estas personas. O, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, estos que hablamos, el programa de los Dreamers, de los DACA, exactamente, de explicarles su situación o cabildear el gobierno dominicano, cabildear ante el Congreso, sobre todo ahora que tenemos por lo menos un congresista, Adriano Espaillat, sí, cabildear en el Congreso para que se aprueben estos proyectos de ley. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ya. Vamos a hacer una pausa y volvemos sobre este mismo tema, porque es un aspecto muy importante. Va a tener un efecto inmediato sobre el tema de las remesas, porque si tú tienes ciudadanos preocupados con muchos problemas que deben enfrentar legalmente en Estados Unidos, para lo cual van a tener que buscar recursos, eso va a tener algún impacto en el envío de remesas a República Dominicana. En un momento retornamos. Roberto, uno de los aspectos que a mí me preocupó desde el principio es que el gobierno dominicano no creó un equipo de investigación, un equipo de análisis que le permitiera establecer algún tipo de previsión de las medidas que pudiera tomar Donald Trump. Incluso hubo funcionarios del gobierno dominicano que pensaron que era beneficioso que Donald Trump haya llegado porque eso iba a representar tal vez algún tipo de favor para la República Dominicana. Y sobre el tema de las migraciones y el impacto que esto puede tener en las remesas que recibe República Dominicana cada año, incluso Donald Trump podría hasta imponer algún tipo de impuesto para las remesas, por ejemplo, o de algún fee, etcétera. Son unos 5.000 millones de dólares que recibe República Dominicana. Y no lo haría solo por República Dominicana, lo haría también por México, que es el país que a él realmente le preocupa. Pero, ¿qué se puede esperar del gobierno y de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores o del propio gobierno dominicano con respecto a los ciudadanos que viven allá y que están preocupados? Mira, es extremadamente preocupante, Fausto, que hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores no haya emitido alguna posición oficial en relación a la comunidad dominicana en Estados Unidos y qué medidas está ya pensando tomar para proteger a nuestra comunidad. No solamente el ministerio, sino que tampoco hemos escuchado de preparativos en Estados Unidos mismo de nuestro, como dije, cuerpo consular o cuerpo diplomático. En la actualidad no hay inteligencia alguna en nuestra embajada en Washington para poder negociar con el gobierno de Estados Unidos prácticamente nada. Lamentablemente, muy lamentablemente. Y en términos de las remesas que tú señalas, pues sí, es un peligro. Y si la comunidad dominicana ahora tiene que estar dedicando más recursos a enfrentar esta situación, pues pudiera afectar el envío de remesas al país.
por lo general, los dominicanos, las comunidades en general, son muy leales en hacer un esfuerzo muy grande en mantener el envío de las remesas, y eso lo demuestra el tiempo, sí. Excepto en momentos muy graves como la recesión, la gran recesión del 2008, en el cual sí bajaron las remesas de una manera dramática, pero eso es por una situación económica generalizada, la falta de empleo, pero sí pudiera también afectar si se redujeran el número de residencias permanentes a Estados Unidos. Ese es un tema que deberíamos tocar y hablar qué podría pasar, es decir, por qué podría suceder eso. Sí. Pues Trump lo ha dicho, todavía no lo ha hecho, porque eso sí va a tomar un poco de tiempo, pero ese es un aspecto que las autoridades también deberían estar ya preparándose en ese sentido. Él ha dicho que va a privilegiar fundamentalmente a aquellos que sean inteligentes, que dominen el idioma y que puedan integrarse productivamente para beneficio de Estados Unidos. Exacto. Mira, Trump lo dijo clarísimo, brutalmente claro en su discurso de inauguración. Estados Unidos primero. Entonces... Lo repitió 3 veces. Lo dijo exactamente. Y dijo incluyó la palabra only. ¿No? Solo. Only United States first. Sí. Entonces, dijo en su discurso sobre tema migratorio, él dijo que iba a crear una comisión en los primeros 6 meses de su gobierno para estudiar las leyes de migración de Estados Unidos a fondo, con el objetivo de modificar ciertos aspectos que no considera que son convenientes para Estados Unidos, para los intereses de Estados Unidos, como los ejes transversales sobre los cuales ha descansado la ley migratoria. Y eso ha sido un discurso esencial de su nuevo procurador general, designado, todavía no lo han confirmado, el senador Jeff Sessions, pero Jeff Sessions es el que tú recuerdas muy bien de un discurso en el 2006 en el Senado, en el cual pues dijo cosas terribles en relación a los dominicanos. Dijo que nosotros los dominicanos no aportábamos destrezas o habilidades, que íbamos más bien a recibir servicios o recibir ayuda del gobierno norteamericano, que no aportábamos ¿no? Tanto como lo que recibía la comunidad dominicana. Bueno, esto fue en su momento rechazado ampliamente por la comunidad dominicana, pero este señor es el que va ahora mismo a dirigir el nuevo proyecto de ley migratoria, que ha estado basado desde el 1965, hace 50 años, 52 años, las leyes migratorias de Estados Unidos han estado basadas primordialmente en la reunificación familiar. Y eso es exactamente lo que piensan cambiar. Van a limitar, crear cuotas, imagino, por regiones, por temas, y esos para aumentar las cuotas de aquellos que, basados en educación, habilidades, destrezas. Entonces ahí nos podría afectar seriamente, porque República Dominicana, como dije anteriormente, desde el 1970 para acá se ha beneficiado altamente de las residencias permanentes. 1.304.000 dominicanos recibieron residencias permanentes entre el 1970 y el 2015. Wow. Sí. Te oigo hablar, y el caso de Jeff Sessions me remite a otros casos. Ministerios como salud, educación y el acceso de los ciudadanos a esos servicios. Ciudadanos dominicanos. Hay muchos que no tienen ninguna documentación, ya lo hemos visto. Hay otros que sí están documentados y son residentes legales, pero también podrían ser afectados por medidas discriminatorias. Porque si las políticas que se están orientando en este momento son nada más que primero para los americanos, y de que el gobierno también va a reducir los gastos en servicios sociales para minorías o grupos empobrecidos, entonces esto también podría ser muy perjudicial para la comunidad dominicana.
Sin duda alguna, eso es exactamente uno de los aspectos para los cuales ya hoy en día la comunidad dominicana en Estados Unidos se está preparando en cierto sentido, y ese es uno de los factores adicionales por los cuales aquellos dominicanos residentes en Estados Unidos que todavía no han adquirido la nacionalidad norteamericana, que lo deberían hacer urgentemente. Y eso es algo que las mismas autoridades dominicanas deberían estar alentando y ayudando, colaborando en ese sentido para que adquieran la nacionalidad. Sí, se van a reducir las asistencias sociales en ese sentido, a mí no me cabe la menor duda. Y entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando, mira, un dato, del 1892, que es el primer año del cual se tienen cifras de los deportados de Estados Unidos, hasta el 2008, del 1892 al 2008, se deportaron aproximadamente 4 millones. Esos son 100 años exactamente. Ciento y pico de años. 100 años, sí. 1800, al 2008. Al 2008, son 108 más 8, 116 años. Ya, okay. Se deportaron 4.600.000 y pico de personas. En los 8 años de Obama, bueno, solo tenemos cifras para 7 años, todavía el 2016 no hay cifras oficiales. Yeah. En 7 años, Obama deportó 2.700.000. Es decir, del total de 7 millones y algo, Obama deportó el 37%. Si Obama deportó, y es 3 millones, porque si se le añade el 2016 van a ser 3 millones. 3 millones de personas deportadas en total. ¿Quién dice que Trump no puede deportar el doble? 6 doble. millones. Sí. Acaba de duplicar el número de agentes de migración que van a ser contratados, el número de guardias fronterizos, 10.000 más agentes de migración, 5.000 más agentes para la frontera. Puede hacerlo, llevarlo a cabo. Los dominicanos, no solamente indocumentados en Estados Unidos, sino el número de dominicanos que hay en cárceles federales, estatales y locales. Si se reduce además el número de residencias permanentes, eso no solamente va a afectar a República Dominicana, sino que va a afectar a Haití, que ha recibido también bastantes residencias permanentes. Sí. Ese es un tema que quiero que lo abordemos en un momento porque tenemos el ejemplo de El Salvador y lo que ha pasado con El Salvador, con la cantidad de personas que fueron deportadas a ese país que lo convirtió en uno de los países más violentos del mundo. En un momento retornamos en este diálogo con Roberto Álvarez. Roberto, quisiera hablar sobre los efectos de algunas políticas. Estas políticas migratorias adoptadas por Trump pueden tener su correlato en la República Dominicana, que ya lo hemos tenido y hemos discutido, y Estados Unidos fue uno de los países que presionó bastante a República Dominicana sobre decisiones judiciales contradictorias con un historial de solidaridad, de apoyo, de derechos de los migrantes. Hay un Papa, Francisco, que habla mucho sobre estos temas. ¿Esto nos representa un peligro para la humanidad, lo que está haciendo Donald Trump en materia migratoria? Definitivamente, el efecto demostrativo es terrible, es fatal. Esto crea un sentimiento de distanciamiento, de temor al otro, que en aquellos países donde existen ciertos grupos que tienen sentimientos similares, pues los va a avivar sin duda alguna. Y eso es una preocupación que aquí nosotros deberíamos comenzar también a enfocar otra vez, en el sentido de que, si bien es verdad, nosotros necesitamos mejorar nuestra seguridad fronteriza, eso yo no creo que nadie lo duda.
pero a la misma vez nosotros tenemos también que realmente regularizar nuestro mercado de trabajo, nuestro mercado laboral acá, determinar exactamente cuáles son las necesidades de ese mercado y entonces tener un sistema migratorio que cumpla con esas necesidades y un sistema de supervisión de los lugares de trabajo que haga cumplir también con nuestra legislación en ese sentido. No podemos continuar, aunque ha mejorado, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo de que mejoró la situación después del plan de regularización, pero que todavía hay toda una serie de situaciones que son incomprensibles, como por ejemplo la decisión reciente de un tribunal de invalidar el acta de nacimiento de Juliana de Guiz. Hay una ley, la 169, es una cosa insólita que esté ocurriendo, ¿verdad? Bueno, pero si Estados Unidos está dando este ejemplo, está el tema luego que te quiero preguntar, la calidad de la democracia. ¿No se deteriora, aparte de que se deteriora en Estados Unidos, no se deteriora aquí también? pues claro. ¿Un sistema electoral cuestionado también en Estados Unidos? Estados Unidos es el supuesto modelo de democracia para todo el mundo y los valores que en Estados Unidos prevalezcan pues son los valores, los principios que en el resto del mundo se van absorbiendo. De hecho, hoy en día, Fausto, tenemos la situación en Estados Unidos un caso que va a poner a prueba realmente cuán sólidas son las instituciones en Estados Unidos. Trump va a expandir los límites, va a tal vez hasta desbordar los límites tanto de las normas como de las tradiciones, de las costumbres en Estados Unidos. Y ahora vamos a ver si en Estados Unidos realmente prevalecen las instituciones o los hombres. Entonces, en este proceso, ¿no? En este proceso va a haber demostraciones realmente terribles que van a alentar tal vez los peores sentimientos en muchos de nuestros países. Eso es lo que hemos visto. Y está generando un rechazo a Estados Unidos justo en los países más allegados, mejores aliados en cierto sentido, los países de su vecindario. Son los primeros que Trump está pateando. Entonces, que resulta incomprensible, pero en cierto sentido es comprensible porque como tenía que cumplir promesas de campaña, iba a comenzar por lo más fácil. Y lamentablemente la soga siempre quiebra por lo más débil. Y nosotros, los más dependientes de Estados Unidos, somos esa parte de la soga. Eso lo hemos visto con México, que está ante una situación muy, muy preocupante y que los mexicanos parece que se están tomando la decisión de, si hay que romper con Estados Unidos el acuerdo de libre comercio y todos los acuerdos migratorios y de protección de seguridad, droga, etcétera, ellos parece que están dispuestos a eso. Ese sentimiento está creciendo todos los días, ciertamente no es lo que quisieran que sucediera, pero ahora mismo el presidente Peña Nieto pues ha dicho que van a estar sobre la mesa todos los temas de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Yo no creo que nosotros, tú lo mencionaste, estemos en el radar de Estados Unidos en términos comerciales y no es que Trump vaya a rechazar todos los acuerdos comerciales. Trump dijo que va a renegociar aquellos que no son beneficiosos para Estados Unidos. El RD-CAFTA hasta ahora ha sido sumamente beneficioso para Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿por qué va a estar interesado en reabrir ese tema? A nosotros mismos no nos debe interesar poner a República Dominicana en el radar en ese sentido. Lamentablemente, para los productores agropecuarios, cuyos productos van a ser liberalizados en los próximos años, pero yo creo que sería un grave error reabrir revisar el Tratado de Ya Leonel Fernández dijo que era necesario revisarlo y que esta era una oportunidad para hacerlo. Bueno, dice, si Estados Unidos
quiere revisar el NAFTA, ¿por qué no podemos nosotros querer revisar el CAFTA? Como si hubiese simetría entre nuestros dos países, ¿no? Me parece... No la hay definitivamente, y obviamente tampoco estamos en las previsiones inmediatas de políticas de Estados Unidos. Trump no ha designado ni siquiera funcionarios para el hemisferio occidental, América Latina, no hay nada, solamente México es su preocupación, y tal vez veremos qué pasa con algunos de los otros países, Argentina, Brasil, Cuba, por ejemplo, que son países que sí tienen una importancia relativa mayor, muchísimo mayor que la República Dominicana. Bueno, Roberto, muchas gracias por este diálogo, que para nosotros es muy importante, tenemos que entenderlo y de algún modo estimular a las autoridades dominicanas a pensar en alguna de estas cosas y la necesidad de apoyar a la trabajadora comunidad dominicana en Estados Unidos, que está sufriendo en este momento muchísimo, que está temerosa en este momento, y que eso también podría ser un punto y aparte para el tema de las remesas que hemos tenido tan generosamente y que tampoco nos cuesta a los dominicanos durante tantos años. Hasta ahora hemos tenido, creo que son 5.000 millones de dólares en remesa cada año. Casi un 8% del PIB dominicano. Y obviamente que eso, hasta por interés particular, propio, individual del gobierno dominicano, debíamos intentar protegerlo. Es prácticamente lo mismo que nos entra por la industria turística, una industria en la que hay que hacer una gran inversión en infraestructura, en alimentación, en transporte, en servicios, etcétera. Aparte de, obviamente, el aprovechamiento de nuestro sol y arena, de las playas fabulosas que tenemos en toda la media isla nuestra. Muchas gracias de nuevo a Roberto y gracias a ustedes por la compañía.